Va. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Bien? Hola. Buenos días, doctora. ¿Cómo están? Buen día, buen día. ¿Cuántos están en el curso? 15. Esperaremos un minutito más. Buen día, doctora. Buen día, buen día. Buen día, doctora. Buen día. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, doctora. Qué bueno. Doctora, ¿Sí? no, a ver, parece las clases, ¿no? Este semestre, no sé si presenciales por la nueva cepa, estoy viendo que van a hacer más medidas, van a mejorar las medidas, según decía. Parece que van a cerrar fronteras, especialmente con el Brasil, porque dicen que está, ¿no? La nueva cepa entrando del Brasil y ya ha ingresado a Guayana Merín, ya no sé qué lugares. Entonces, no se sabe. Están esperando los de clínica, los del área clínica, este 9 sí vuelve. Para ellos ya ha salido el comunicado. El 9 de abril van a ingresar ya al área clínica. Ahora, del área básica, dicen que está por confirmar, pero si el área clínica vuelve, yo creo que el área básica también, pero no es nada oficial. Nos han dicho a nosotros el 9 de abril. Tienen que informar a los estudiantes que el 9 de abril vuelven, pero ahora con esto de la nueva cepa no se sabe muy bien si vamos a volver o no vamos a volver, ¿no? Está grave, en Brasil están muriendo, a harta gente ya muerta. Hoy vi el anuncio en el internet de un estudiante, Everton, ¿no? Había fallecido también, ha sido estudiante de aquí, de esta universidad. Es una pena, está grave. Doctora, esa nueva cepa tampoco respeta la edad, ¿no? O sea, es No, también... dice que está atacando más a jóvenes y niños ahora, porque antes, si se acuerdan, el COVID ha afectado más a las personas mayores, ¿no? A partir de los 50 para arriba, y a los que tienen enfermedad de base, ¿no? A los que tienen diabetes, hipertensión, obesidad, asma, qué sé yo, tuberculosis, cáncer, a ellos afectaba más, pero ahora se ha visto que esta nueva cepa a todos, niños y jóvenes, que tengan o no tengan enfermedad de base igual. Está grave, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Estamos sufriendo desde el año pasado, no podemos hacer nuestras actividades normales y ese estrés es lo que nos provoca otras enfermedades. Ahora he visto que el estrés que ha ocasionado que nos salgamos de la casa, no podamos ir a trabajar, ha ocasionado que despierten otras enfermedades inmunológicas, ¿no? La mayoría de las personas se ve que en la clínica vienen por consulta y vienen con artritis reumatoidea. La mayoría he visto con artritis reumatoidea. Ahora, igual, ¿no? Los niños y jóvenes todos estresados. ¿A quién le gusta que le encierren en la casa? Peor a un niño y a un adolescente, ¿no? No sé qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Y la economía de nuestro país está increíble. Todo va a subir, no hay dinero y hay gente que vive del trabajo del día, ¿no? Salen, venden, los que trabajan en comercio venden y ese dinero les sirve para comer en el día. Y mucha gente ha sufrido con la pandemia de marzo, ¿no? El 12 de marzo, 13 de marzo ha empezado, con este marzo que ha pasado un año y ahora otra vez creo que va a empezar y con el invierno va a ser peor, porque el virus vive en el invierno, ¿no ven? Clima frío. Estamos fregados. Y ya está empezando el frío, ya está empezando. En las mañanas y en las noches está haciendo frío. Ya, luego vamos a hablar. Hoy día voy a hacer
les he subido ya la clase sincrónica de las arterias, han debido revisar. En esa clase sincrónica estoy explicando desde la ilíaca, desde las ramas terminales de la aorta abdominal y rama de la rama de la rama, ¿no? Ahí esos dos videitos ya los han debido ver. Pero ahora les voy a explicar vamos a hacer una revisión, no muy rápida, pero más rápida de las que hacemos cada clase. Y antes de hacer la revisión, les quiero decir, he visto los exámenes, hay buenas notas, buenísimas notas, hay notas de 60 sobre 70, ¿no? Hay buenas notas, raro es el que tiene nota baja. Pero ahora ya el que tiene nota baja no ha aprovechado, pues, no ve la vía virtual, porque el anterior semestre no había ni un reprobado en vía virtual, creo. Por lo menos conmigo no ha habido ni un reprobado en vía virtual. Pero esperemos que este semestre tampoco haya. Tienen que aprovechar la vía virtual, no es como la presencial. Ya les he dicho, sus microparciales en la presencial 1, 0 sacaban. Ahora el microparcial que ustedes han dado tienen 10, tienen 13, 11. Uy, son notas buenísimas. Y del examen igual, jamás he visto un 60 sobre 70, ¿no? Casi se han clavado el examen. Entonces hay buenas notas, especialmente de las chicas, ¿no? Las chicas son las que han sacado buenísimas notas. También los varones, pero más las chicas han sacado notas de 60. Entonces hay buenas notas. Qué bien, así tienen que seguir el segundo parcial también. Buenas notas el segundo parcial para que el final ya no les cueste mucho y saquen, pues, ¿no? Una nota aceptable, ya no será excelente, pero que les va a ayudar a aprobar la materia, ¿no ven? Esta materia les conviene aprobar por vía virtual que por vía presencial. Claro, el método de enseñanza no es el mismo, ¿no? No es lo mismo que llevar en presencial. Denme un momentito. Ya, entonces empezaremos, ¿ya? Entonces, este segundo parcial es un poco complicado. Va a entrar desde arterias, plexos, venas y son vísceras. Y saben de las vísceras lo mismo que de los huesos, es caras, bordes, relaciones de las caras y los bordes con los órganos que están vecinos, entonces es harto. Entonces este segundo parcial también tienen que echarle un buen estudio para que el final, que no es mucho, no es muy complicado en relación al primer y segundo parcial, entonces tengan buena nota en anatomía, así con buenas notas pueden optar también a su beca, ¿no? Entonces piensen también en eso y además la satisfacción, ¿no? De uno haber estudiado, tener buenas notas. Raro es el que tiene buena nota en anatomía, entonces ahora ustedes aprovechen y también aprovechen las virtuales, que no es lo mismo que una presencial, peor en práctica, ¿no? No se les puede enseñar en práctica. Ya, vamos a terminar con las ramas terminales de la aorta abdominal. Voy a marcar aquí, a la altura de la L4, ya, más o menos aquí, ¿no? A la altura de la L4, ¿ya?
nacen las ramas terminales de la aorta abdominal. Hemos avanzado todas las colaterales, parietales, viscerales. Dentro de las parietales, la frénica inferior, hemos visto las suprarrenales, hemos visto dentro de las y las lumbares, ¿no? Dentro de las parietales. Las viscerales hemos visto tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior, suprarrenales medias, arteria renal, hemos visto aquí más a la arteria testicular en el varón y a la ovárica en la mujer. Eso ya hemos detallado. Ahora queremos ver que terminando su trayecto en la pelvis, esta aorta va a dar sus ramas terminales, justo a la altura de la L4. ¿Y cuáles son esas ramas terminales? ¿No? ¿Cuáles son esas ramas terminales? Son tres, ¿no? Tres ramas terminales. Un ratito voy a cambiar de imagen. Vamos a cambiar de imagen para ver aquí. A ver, otra. Esto es lo que hemos avanzado. Aquí vamos a ver las ramas terminales. Entonces, miren, dice más o menos, sí, yo estoy viendo aquí, a la altura de la L4, esta es la L5, esta es la L4, ahí a la altura de la L4 están naciendo tres ramas terminales, ¿no? Las dos arterias ilíacas comunes, la arteria ilíaca común derecha, y aquí está escrito a la arteria ilíaca común izquierda, y esta arteria que estamos viendo aquí, bien delgadita, parece una colita y se llama arteria sacra media. Entonces, tres ramas terminales emite la aorta aquí en la pelvis. ¿Cuáles son? Las dos ilíacas comunes, ilíaca común derecha, común izquierda, y la arteria sacra media. Ahora vamos a hablar de la arteria sacra media primero, de esta arteria sacra media. Esta arteria sacra media, dice, ¿no? Está naciendo de la cara posterior de la aorta, de atrás, ¿no? De atrás, de la cara posterior de la aorta. Y está pegado, mire, está pegado, adosado, dice su libro, quiere decir pegado, adosado, al cuerpo de la quinta lumbar. ¿Y dónde termina? ¿Dónde termina? Aquí en el glomo coccigio. Aquí termina en el glomo coccigio. Coccigio. Ahí termina, en el glomo coccigio. Ahora, antes de terminar, proporciona ramas colaterales. Vamos a ver para quién. Ya hemos hablado de esta. Su primera rama colateral es esta, que es la quinta arteria lumbar. Esta es la quinta arteria lumbar. Antes de llegar y de terminar aquí en el glomo coccigio es una dilatación así. Antes de terminar, va a dar ramas laterales así. Va a dar ramas laterales, ¿no? Y va a dar una rama para la cara o para la pared posterior del recto. Así. Entonces va a dar una rama para la pared posterior del recto. Listo, eso nomás es. Entonces decimos, ¿cuáles son las terminales de la aorta abdominal? Tres, las ilíacas común derecha, izquierda y la arteria sacra media. Esta arteria sacra media nace de la cara posterior de la aorta abdominal y llega aquí a la cara anterior del sacro para terminar en el glomo coccigio. En ese trayecto emite tres ramas. Emite uno a la quinta arteria lumbar. Ahí está la quinta arteria lumbar. Luego emite ramas colaterales, dice aquí, ramas colaterales que se van a anastomosar con las ramas de la arteria sacra lateral inferior. Estas ramas colaterales se anastomosan con las ramas de las arterias sacras laterales inferiores y vamos a tener una rama que va a ir a la pared posterior del recto. Listo, nada más, borramos. Ahora vamos a hablar de las ilíacas comunes. Estas ambas recorren un trayecto, dice, de aproximadamente 6 centímetros. Miren, ahí está, más o menos, dice, desde que nacen recorren un trayecto de aproximadamente 6 centímetros, ¿ya? 6 centímetros. Una vez que han recorrido este trayecto de 6 centímetros, se van a dividir en arteria ilíaca interna, esta, ilíaca interna, y esta otra que es la arteria ilíaca externa, en dos.
Entonces recorren un trayecto, entran a la cavidad pélvica, miren, sobre el músculo psoas mayor, psoas menor, llegan a recorrer 6 centímetros de trayecto, 6 centímetros de trayecto, y se dividen en dos ramas, una rama medial y una lateral. La rama medial se llama ilíaca interna, ¿no ve? Porque está adentro, medial o interno lo mismo, está mirando la línea media, se llama arteria ilíaca interna, y la otra que está hacia afuera es la arteria ilíaca externa. Ahora vamos a hablar de la ilíaca externa, de esta vamos a hablar, de esta arteria. Para hablar de esta tengo una imagen, les voy a mostrar. Entonces vamos a empezar con la ilíaca externa. Ahora, antes de pasarme a la ilíaca externa, el libro menciona en una parte importante ramas de las ilíacas comunes, porque estamos hablando de las terminales, hemos dicho sacra media y sus ramas, ilíacas comunes, y no hemos mencionado que estas ilíacas comunes en estos 6 centímetros de trayecto se emiten ramas colaterales. Dice el libro que estas ilíacas comunes emiten una colateral en su trayecto, una solita, las ilíacas comunes, una solita, que es la arteria ureteral inferior, la arteria ureteral inferior, ¿no? Porque hemos visto que la arteria testicular y la arteria ovárica emitía una rama, les he dicho, una rama para el uréter, ¿no? Para la parte superior del uréter. Y para la parte inferior del uréter, ¿quién va a irrigar? Entonces, esta, la ureteral inferior, la arteria ureteral inferior. ¿Y rama de quién es? De las ilíacas comunes. Entonces, esta es la arteria ureteral inferior, que va a irrigar al uréter, la parte inferior, rama de las ilíacas comunes. Ahora sí, estas ilíacas comunes entonces solo emiten una colateral, una colateral. ¿Y cuántas terminales da? Dos, estas dos que estamos hablando. Ilíaca interna, ilíaca externa. Estas dos son sus terminales. ¿Cuántas colaterales tiene? Una sola, arteria ureteral inferior. ¿Cuántas terminales tiene? Dos, ilíaca interna, ilíaca externa. Voy a empezar a describir la ilíaca externa. Aquí ya me voy a apurar un poquito porque en las imágenes se ve todo. Ilíaca externa, entonces vamos a avanzar ahora. Voy a cambiar de imagen. Aquí, ilíaca externa. Ahí miren, esta es la ilíaca externa, aquí está escrito ilíaca externa, y esta será la ilíaca interna, y esta es la ilíaca común, y aquí estará la ureteral inferior, su colateral, ¿no? Esta ilíaca externa es así, se llama ilíaca externa, hasta el ligamento inguinal. Hemos hablado con ustedes ligamento inguinal, hemos dicho que se inserta en la espina ilíaca antero superior hasta el tubérculo del pubis. Hasta aquí es ilíaca, ahí está, ilíaca externa. ¿Por qué? Porque cuando pasa del ligamento inguinal es arteria femoral se llama. Hasta el ligamento inguinal sigue siendo ilíaca externa, pero una vez que pasa el ligamento inguinal se llama arteria femoral. Y la femoral luego cambia, ¿no? A nivel del hueco popliteo se llama arteria poplitea. Luego se divide en dos, cambia de nombre, tibial y peronea, ¿no? Entonces cambia de nombre. Listo. Ahora, esta arteria ilíaca externa va a emitir dos ramas colaterales. Esta, por si acaso, está mal porque nace de aquí adentro. La imagen, ¿no? Es que es una imagen esquemática que nos ayuda a comprender las ramas. Ahora, si hablamos de teoría y de nacimiento según el Rubier, esta que se llama epigástrica inferior está naciendo de aquí del borde medial. Esta es la arteria ilíaca externa, tiene borde medial, miren, su borde medial y su borde lateral. El libro dice, la arteria epigástrica inferior nace del borde medial de la ilíaca externa. La arteria circunfleja ilíaca profunda nace del borde lateral. Esto sí está bien. Dos ramas colaterales da la ilíaca externa. ¿Cuáles son? Naciendo del borde lateral, la circunfleja ilíaca profunda, y naciendo del borde medial, la arteria epigástrica inferior. Entonces aquí, ¿no? Solo la rama está mal. La arteria está bien, la estoy sacando aquí. Entonces esta es la arteria epigástrica inferior. Ahora vamos a ir hablando de esta primero. La arteria epigástrica inferior. De esta tengo imagen.
A ver, un ratito, voy a borrar. Entonces, la ilíaca externa da dos ramas colaterales. Una que nace del borde medial y otra que nace del borde lateral. ¿Dónde está? Ay, no, me muero, me muero. He pegado mal. Un ratito. Dejar de compartir. Quiero compartir, creo que es esta. Esta es. Esta es. Aquí está la imagen de la ilíaca externa. Aquí. Entonces, miren, tengo aquí a la ilíaca externa con sus dos ramas. Naciendo del borde medial, sí, aquí está la arteria epigástrica inferior. Naciendo del borde lateral de la arteria, la circunfleja ilíaca profunda. ¿No? Ahí está. Ahora vamos a hablar de la arteria epigástrica inferior, que es esta. Esta arteria va a emitir tres ramas colaterales y sube hasta arriba a anastomosarse con la epigástrica superior. Miren, esta es la arteria epigástrica inferior, rama de la ilíaca externa, porque esta es la ilíaca externa. Y miren, aquí va a emitir tres ramas colaterales. Las voy a sacar aquí. 1, 2 y 3. Tres ramas colaterales emite la arteria epigástrica inferior. Luego, al ascender por la pared abdominal anterior, mire, emite terminales para los músculos. Aquí están rectos, transverso. Y termina anastomosándose con la arteria epigástrica superior. Esta arteria epigástrica superior es rama de la arteria torácica interna. Entonces, no estamos estudiando esto. Solo les quiero mostrar cómo esta arteria no queda suelta. Todas las arterias se anastomosan y forman una red arterial. Entonces, esta que es la epigástrica inferior, una vez que emite sus tres ramas colaterales, estas tres que he sacado, asciende por la pared abdominal anterior, por los músculos rectos, y termina anastomosándose con la arteria epigástrica superior, rama de la arteria torácica interna. Ahora, ¿cuáles son sus colaterales? Vamos a ver que va a emitir una rama púbica. Esta le voy a poner aquí, voy a abreviar, rama púbica. ¿Para qué? Para la sínfisis del pubis. Otra, no voy a borrar de aquí. Voy a sacar a otro lado. Va a dar una rama, una rama obturatriz para el agujero obturador. Esta va a ser la rama obturatriz, ¿ya? Va a entrar al conducto obturador y va a venir aquí. Ahora, la última, esta, es la rama cremastérica, no, es arteria. Arteria cremastérica. ¿Qué característica tiene esta arteria cremastérica? En el varón, supongamos que esto es una imagen de un varón, en el varón va a ir a irrigar a los testículos. Miren qué importante había sido la arteria epigástrica inferior. ¿Por qué? Porque va a ir a irrigar a los testículos en el varón. Si fuera una imagen femenina, de una mujer, va a ir a los labios mayores. Esto a veces preguntamos y decimos, la arteria epigástrica inferior en la mujer irriga, y ahí ponemos, ¿no? Útero, ovarios, labios menores, labios mayores, ahí está, a los labios mayores. Entonces, hago un resumen y paso. Borramos, decimos, la arteria ilíaca externa emite dos ramas colaterales. ¿Cuáles son esas dos ramas? Medialmente la epigástrica inferior y lateralmente la circunfleja ilíaca profunda. La epigástrica inferior asciende para anastomosarse con la epigástrica superior, pero antes emite tres ramas colaterales. Una que se llama rama púbica para la sínfisis del pubis. Dos, una rama obturatriz que va al conducto obturador. Y por último, una rama cremastérica, una arteria cremastérica. Esta arteria cremastérica en el varón va a irrigar a los testículos y en la mujer a los labios mayores. Listo, hemos terminado a la epigástrica inferior. Ahora vamos a hablar de la circunfleja ilíaca profunda, que es esta. Circunfleja ilíaca profunda. Ahora sí. Aquí se ve la imagen también, la circunfleja ilíaca profunda.
Ahí está esta. Está ascendiendo y va a ir a irrigar al músculo transverso del abdomen, al oblicuo interno y al músculo ilíaco. ¿De qué manera esta perfora estos músculos? Porque este ahorita es el oblicuo externo. Esta arteria, que es la circunfleja ilíaca profunda, perfora al músculo oblicuo externo y entra al músculo transverso, entra al oblicuo interno hasta el músculo ilíaco. Miren qué importante había sido. La arteria circunfleja ilíaca profunda está irrigando a los músculos transverso del abdomen, oblicuo interno y músculo ilíaco. Listo, hemos terminado a la ilíaca externa. Miren, ahí está. Circunfleja ilíaca profunda, esta, y la epigástrica inferior, esta y sus ramas. He terminado la ilíaca externa, solo tiene esas dos ramas, no tiene más. Ahora sí vamos a ir a la parte dura, que es la ilíaca interna. Ya la ilíaca interna. ¿Qué característica tiene esta ilíaca interna? Ahora, he terminado esta, ya no me interesa. Ahora vamos a hablar de esta ilíaca interna. Esta arteria tiene la función de irrigar a todos los órganos intrapélvicos, músculos que están dentro de la pelvis y músculos que están fuera de la pelvis. Ahora, ¿cómo se divide para su estudio esta arteria? Miren, en un tronco anterior. Doctora, ¿Sí? antes de continuar, en el libro menciona de que sí, un trayecto de la pelvis rectal. ¿Eso qué se refería a la parte rectal? Ah, ya. ¿A qué zonas abarcaría? Ya, dentro de la pelvis está el recto, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere el trayecto pelvis-rectal. Adentro está la pelvis, ¿no? ¿No es cierto? Entra a la pelvis esta arteria y va hacia el recto, va a dar ramas, una rama que se llama rectal media, ¿no? Que va a ir a irrigar cierta parte del recto. La glútea también va a ir a recto. Entonces, a eso se refiere con ese trayecto pelvis-rectal, ¿ya? Que va al recto y entra a la pelvis. Ahora, ¿qué pasa cuando esta arteria llega a la escotadura ciática mayor? Porque esta arteria llega a la escotadura ciática mayor y emite sus ramas recién. Así voy a dibujar. La escotadura ciática mayor les he mostrado en la pelvis. Llega y emite 12 ramas, dice. Pero estas 12 ramas, están distribuidas en tronco anterior, este que estoy viendo aquí adelante, y este atrás, que es el tronco posterior. Entonces, cuando esta arteria ilíaca interna llega a la escotadura ciática mayor, emite 12 ramas, 12, de las cuales están distribuidas en el tronco anterior y un tronco posterior. Vamos a hablar del tronco anterior. En este tronco anterior vamos a encontrar todas estas que están escritas aquí. ¿Cuáles son? La arteria umbilical, 1, la arteria obturatriz, 2, la vesical inferior, 3, la rectal media, 4, la pudenda, 5 y la glútea inferior, 6. 6 ramas en el tronco anterior. Entonces, ¿cuáles habían sido? La primera está por orden de nacimiento, por eso está así. La arteria umbilical, la arteria obturatriz, no es obturatoria por si acaso, obturatriz, la arteria vesical inferior, la arteria rectal media, la arteria pudenda interna y la arteria glútea inferior. Estas son las ramas que nacen del tronco anterior. Ahora me voy a ir aquí al tronco posterior. El tronco posterior va a emitir estas 4, 1, 2, 3, 4. Yo estoy viendo 4. 1, la arteria iliolumbar. La arteria iliolumbar. 2, la arteria sacra lateral superior. Esta es la sacra lateral superior. Abajo, 3, las sacras laterales inferiores. Sacras laterales inferiores son 3. Son 3 arterias sacras laterales inferiores. Entonces ya tengo 3, miren. La arteria iliolumbar, la arteria sacra lateral superior, las arterias sacras laterales inferiores, que son 3, y tenemos como última a la arteria glútea superior.
Entonces, miren, hemos distribuido estas 12 ramas, las hemos distribuido aquí en tronco anterior y tronco posterior. Ahora, para que no se confundan, aquí en el tronco anterior dice vesical inferior. Esta arteria vesical inferior va a dar así dos. Se va a dividir en dos ramas más, así, la vesical inferior. En el varón y en la mujer, así, emite dos ramas, la vesical inferior. ¿Cuáles? Primero vamos a suponer que esta es la imagen de un varón de sexo masculino y vamos a ver cuáles son, ya esas dos. Son las ramas prostáticas, así le llaman, ramas prostáticas, y esta arteria del conducto deferente, ¿ya? Ramas prostáticas y arteria del conducto deferente. Esto en el caso del varón. En la mujer se va a reemplazar, supongamos que es la imagen de una mujer, esta va a ser la arteria uterina y esta va a ser la arteria ovárica. Listo, ya es reemplazado. Denme un momentito, un segundito. Ya. Entonces, así, miren, entonces voy a hacer un breve repaso de esto, no sé si me han entendido. El libro menciona así, dice, las ramas del tronco anterior, dice la arteria umbilical, la arteria obturatriz, la vesical inferior, las ramas prostáticas de la vesical inferior, la arteria del conducto deferente, dice. En la mujer, dice, se reemplaza por la arteria uterina, ¿no? La arteria uterina y la arteria vaginal, dice. Listo, así está, así, la arteria uterina y la arteria vaginal. Ahora después continúa, dice, la arteria rectal media, la arteria pudende interna y la arteria glútea inferior. En todo caso serían 6, 7, 8 ramas en el tronco anterior. ¿Me están entendiendo, no? 8, ¿por qué? ¿Por qué 8? Porque yo tengo aquí ahorita 6, pero de esta nacen 2 más que se consideran como ramas del tronco anterior. ¿Cuáles? Las ramas prostáticas en el varón y la arteria del conducto deferente, esto en el varón. Pero si fuera mujer, hemos dicho arteria uterina y arteria vaginal. Esta, arteria uterina y esta la arteria vaginal. En el caso de la mujer, entonces si yo cuento, digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 en el tronco anterior.
el tronco posterior se mantiene nomás así 4, ¿ya? Solo que estas dos no nacen directamente de aquí del tronco, la arteria, las ramas prostáticas, la arteria del conducto deferente, no nacen del tronco anterior, nacen de la vesical inferior, pero se las toma como ramas del tronco anterior. Eso quiero que me entiendan. En el caso del varón, y si fuera en el caso de la mujer, entonces sería la arteria uterina y la arteria vaginal, que se las toma en cuenta del tronco anterior, ¿ya? Ahora, no solo es esto. Estas son las ramas del tronco anterior, ¿no es cierto? Tronco anterior, tronco posterior. Ahora, de estas ramas de este tronco anterior, algunas van a ir a las vísceras que están en la pelvis. ¿Cuáles vísceras? La vejiga, el recto, la próstata en el varón, el conducto deferente, testículo, vesículas seminales en la mujer, útero, trompas, ligamentos anchos, ¿no? Entonces, a esas ramas se las ha clasificado como ramas viscerales del tronco anterior. ¿Por qué? Porque solo algunas están yendo a las vísceras. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Esta, la glútea inferior, no va a una víscera, está yendo al músculo, por eso le han puesto glúteo inferior, está yendo al músculo glúteo. ¿Ya? Esta, la pudenda interna, ¿dónde está yendo? Esta, la rectal media, es visceral. ¿Por qué? Porque tiene que ir al recto, por eso es su nombre. La vesical inferior es rama visceral. ¿Por qué? Porque está yendo a la vejiga. Las ramas prostáticas son viscerales porque están yendo a la próstata y a la vejiga. La arteria del conducto deferente es rama visceral. ¿Por qué? Porque está yendo al conducto deferente, al epidídimo, a las vesículas seminales. La arteria umbilical es visceral. ¿Por qué? Porque pese que está yendo a los músculos de la pared abdominal, va a dar una ramita que se llama vesical inferior, vesical superior, porque va a ir a la parte superior de la vejiga. La obturatriz no, porque está yendo a los músculos obturadores. Entonces, voy a clasificar ahora cuáles son viscerales y cuáles son parietales. ¿Ya? A ver, viscerales primero. Entonces, voy a borrar. Ya saben cuáles, por lo menos, tienen que saber ramas del tronco anterior, porque nosotros preguntamos. La arteria tanto se rama del tronco anterior o posterior. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta cuáles son del tronco posterior y cuáles del tronco anterior. Aquí 8, 9, 10, 11, 12. Por eso dice el libro dice esto, dice, a la altura de la escotadura ciática mayor, nacen sus 12 ramas divididas en dos troncos, tronco anterior y posterior. Tronco anterior, arteria umbilical, arteria obturatriz, vesical inferior, ramas prostáticas de la vesical inferior, arteria del conducto deferente en el varón, en la mujer uterina y vaginal, y la arteria rectal media, la pudenda interna y la glútea inferior. 8. Tronco posterior, ilio lumbar, sacra lateral superior, sacra lateral inferior y glútea. Con esto son 12 ramas. 12 ramas. Listo. Ahora, quiero saber de estas cuáles son viscerales. Quiero saber. Voy a explicar ahora las ramas viscerales. ¿Ya? Entonces, les voy a explicar aquí cuáles son las viscerales y voy a empezar por la umbilical. Esta es una rama visceral. Entonces, voy a poner aquí ramas viscerales. Rama umbilical. Le han puesto umbilical, ¿por qué? Porque esta rama, después de nacer aquí en la pelvis, después de nacer, asciende y va a llegar hasta el ombligo. Va a venir aquí a la pared abdominal anterior y va a terminar en el ombligo. Por eso le han puesto rama umbilical o arteria umbilical. Pero esta, que antes de subir por la pared abdominal, aquí hacia el ombligo, va a dar una arteria principal que se llama arteria vesical. Esta, arteria vesical superior. ¿Para dónde? Para la pared lateral y superior de la vejiga. Entonces esta la voy a sacar así, a este lado ya. Va a ir, dice, vamos a dibujar aquí la vejiga, así, la vejiga. Y va a ir, dice aquí, a la pared lateral y superior de la vejiga. ¿Ya? Entonces, primera rama visceral, la arteria umbilical. ¿Cuál es el trayecto? Nace del tronco anterior
y va por la pared abdominal para terminar en el ombligo. Pero antes de llegar hasta el ombligo, emite a la arteria vesical superior, que va a ir a la pared lateral y superior de la vejiga. Por eso le han puesto vesical. El término vesical viene de vejiga y superior. ¿Por qué? Porque está yendo a la pared superior y lateral de la vejiga. Entonces, por eso la consideran a la umbilical como rama visceral, porque si no está yendo a la pared abdominal y al ombligo, no tendría que ser porque visceral, pero es visceral por su arteria vesical superior. Listo, tengo a la primera. Me voy ahora, esta no es visceral, me voy a esta. 2, vesical inferior. Les voy a explicar primero aquí, les voy a mostrar en otro gráfico cuáles son también. La vesical inferior ahora. Esta vesical inferior va a ir, dice, a la pared postero inferior de la vejiga. Entonces yo voy a dibujar aquí a la vejiga y va a ir atrás a su pared posterior y a la pared inferior de la vejiga. Por eso le han llamado vesical inferior, arteria vesical, el término vesical vejiga inferior. Está yendo a la cara posterior y está yendo a la inferior de la vejiga. ¿Listo? Listo, hemos terminado entonces. Ahora, nos falta detallar 2 de la vesical inferior. ¿Cuál? Las ramas prostáticas y la arteria del conducto deferente. Entonces, voy a borrar un ratito aquí. Vamos a borrar. Entonces, ya saben que la vesical inferior 2 es visceral. Entonces, ya tengo aquí visceral 1, la arteria umbilical. 2, la vesical inferior. 3, las ramas prostáticas ahora. 4, la arteria del conducto deferente. Hasta aquí. Entonces voy a explicar ramas prostáticas. De aquí voy a sacar a las ramas prostáticas, así. Y aquí a la arteria del conducto deferente. Entonces le voy a poner aquí. Ramas prostáticas de la arteria vesical inferior y la arteria del conducto deferente. Listo. Entonces ya tengo ¿cuántas? 4 viscerales. 1, 2, 3, 4. 4 viscerales. La arteria del conducto deferente. Esta arteria del conducto deferente se divide, ¿ya? Esta arteria del conducto deferente va a ir a la vesícula seminal y a la vejiga. Miren, esta. Las arterias o la arteria del conducto deferente, ¿ya? Va a ir a la vesícula seminal y va a ir a la vejiga, ¿ya? Va a ir así. Ahora, las ramas prostáticas, su nombre dice, ¿dónde van a ir? A la próstata y a la vejiga también, ¿ya? Entonces, por eso se dice que estas ramas nacen de la rama vesical inferior. ¿Por qué? Porque al dirigirse no solo está la rama prostática a la próstata, está yendo también a la vejiga. Así está, ¿no? La vejiga en el varón, así está la vejiga en el varón, y aquí está la próstata, así abajo. Entonces, estas ramas prostáticas, aparte de ir aquí a la próstata, están yendo a la vejiga. La arteria del conducto deferente, lo mismo. Va a ir aquí a las vesículas seminales y también va a ir a la vejiga, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con esta arteria del conducto deferente? Se divide en 2 ramas, una rama anterior y una rama posterior, ¿ya? Esta se divide en rama anterior y rama posterior. Estas 2. La rama posterior, esta rama posterior, la rama posterior va a venir aquí a la próstata. La rama posterior va a ir a la próstata. En cambio, esta rama anterior la llaman así, arteria del conducto deferente propiamente dicha, ¿ya? ¿Dónde va a ir? Al epidídimo y hacia el testículo. Esta va a venir al epidídimo y va a ir al testículo. Ahí está. Entonces voy a repetir. Las ramas prostáticas de la arteria vesical y la arteria del conducto deferente, ambas nacen de la vesical inferior. Las ramas prostáticas, estas ramas prostáticas van a irrigar a la próstata y a la vejiga. ¿Qué pasa con la arteria del conducto deferente? Esta arteria del conducto deferente se divide en 2 ramas. Una rama posterior que va a ir a la próstata
y una rama anterior, ¿ya? Una rama anterior que se llama arteria del conducto deferente propiamente dicha, que va a ir ¿a dónde? Al epidídimo y va a ir al testículo, ¿ya? Y además esta a la vejiga, ¿no? Tiene que venir aquí a la vejiga. La arteria del conducto deferente también va a la vejiga. Listo. Esto en el caso del varón. ¿Qué pasa si es mujer? ¿Qué pasa si es mujer? La vamos a reemplazar nomás. La vamos a reemplazar así y así. Le vamos a poner 3 arteria uterina y 4 arteria vaginal. Así, arteria uterina y arteria vaginal. Ahora, esta arteria uterina va a dar 6 colaterales. 6, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colaterales va a dar la arteria uterina. En cambio, la arteria así vaginal directamente va a dar una ramita que se llama vaginal larga. Vaginal larga. Vamos a hablar de las ramas de la arteria uterina. 6 ramas va a emitir. ¿Cuáles son esas ramas? Va a dar una rama ureteral para el uréter. Una rama ureteral para el uréter. Otra, una rama vésico-vaginal. Rama vésico-vaginal. ¿Qué quiere decir? Para la vejiga y para la vagina. Esta. Una rama vésico-vaginal para la vejiga y para la vagina. Ahora, una rama, esta, cérvico-vaginal, rama cérvico-vaginal. ¿Qué quiere decir? Cervix es el cuello del útero, le llaman cervix. Entonces va a dar esta rama cérvico-vaginal para el cuello del útero y también para la vagina. Entonces ya tengo 3 ramas. Ahora me voy a ir. Estas van a ser ramas uterinas para el cuerpo del útero. Entonces, la arteria uterina va a dar ramas uterinas para el cuerpo del útero. Y va a dar ramas del cuerpo y ramas del cuello. Así. Entonces, tenemos a las ramas del cuerpo y las ramas del cuello. Entonces, miren, 6 arterias tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos a la rama ureteral, a las ramas vésico-vaginales, a las ramas cérvico-vaginales, tenemos a las ramas uterinas y tenemos a las ramas del cuerpo y a las ramas del cuello. ¿Qué quiere decir cuando dice ramas del cuerpo y del cuello? Nosotros tenemos aquí al útero así, grande, tenemos al útero y el útero tiene cuerpo y tiene cuello. Entonces van a nacer ramas del cuerpo para aquí, para el cuerpo. De esta arteria uterina van a nacer ramas para el cuerpo del útero y ramas para el cuello del útero. Listo. Ahora me falta esta, ¿no? Las ramas uterinas. Las ramas uterinas van a dar ramas del cuerpo y ramas del cuello. Las ramas uterinas dan ramas del cuerpo y ramas del cuello. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, pero hemos dicho que son 6. De este lado voy a sacar, si no se van a confundir. Entonces, estas ramas uterinas dan, así voy a sacar, para que no se confundan, ramas del cuerpo y ramas del cuello. Ahora, 6 dice que son, me falta 1, 2 más. Voy a tener a la rama tubárica, que va a ir a las trompas uterinas, y una rama ovárica que va a ir hacia los ovarios. Entonces, 6 ramas va a dar la arteria uterina, esta. ¿Cuál? Rama ureteral, rama vésico-vaginal, rama cérvico-vaginal, ramas uterinas que emiten ramas del cuerpo, ramas del cuello, y la rama tubárica y la rama ovárica. Estas 6 ramas de la arteria uterina. Ahora nos vamos a la arteria vaginal. Esta vaginal va a dar una rama que se llama vaginal larga. Nada más. Vaginal larga. Listo, borro. Ahorita les voy a volver a mostrar en otro gráfico. Aquí estamos haciendo rápido rama de la rama. Listo.
Ahora tenemos la arteria rectal media. Esta, la arteria rectal media. Es la última rama, aquí vamos a poner 5, arteria rectal media. Es la última que es visceral. ¿Por qué es visceral? Nosotros tenemos una víscera que es el recto. Entonces, esta rectal media va a ir al recto. ¿A qué parte? A la ampolla rectal. Tenemos nosotros una parte abultada en el conducto anal que se llama ampolla rectal. Entonces, ahí va a ir la rectal media. Entonces, hacemos un resumen. ¿Cuáles habían sido las ramas viscerales del tronco anterior? Esta, la umbilical. 1. 2, la vesical inferior. 3, las ramas prostáticas. 4, la arteria del conducto deferente. Esto en el varón. Si fuera mujer, reemplazamos por la arteria uterina y la arteria vaginal. Listo, tengo ya ahí, ¿no? Me falta ahora, ¿cuál más me falta? La arteria vaginal ya está y la pudenda interna. La arteria pudenda interna. Ahí está. Listo, ¿qué más me falta? Nada más, estas son las viscerales. Ahora, quiero saber cuáles son las parietales. Quiero saber cuáles son las parietales. Ahora voy a cambiar de este gráfico un ratito. No, aquí haremos parietales. De estas parietales se dividen en intrapélvicas y extrapélvicas. ¿Qué quiere decir eso? Intrapélvicas, las que van a venir a irrigar aquí dentro de la pelvis, y otras que van a salir de la pelvis y van a irrigar a los músculos que están fuera de la pelvis. ¿Cuáles son las intraparietales ahora? Esta se va a quedar dentro de la pelvis. La iliolumbar, la sacra lateral superior, esta, la sacra lateral superior, no, 2, 3, las sacras laterales inferiores. Las sacras laterales inferiores. Estas 3 son intrapélvicas, solo las 3. Iliolumbar, sacra lateral superior, sacras laterales inferiores. Esas 3 son parietales, voy a poner aquí, parietales intrapélvicas. Intrapélvicas quiere decir que se van a quedar dentro de la pelvis a irrigar la pared de la pelvis, la pared y los músculos que están en la pelvis. Ahora, yo quiero saber las extrapélvicas. ¿Qué quiere decir? Que pese que estas arterias nacen aquí dentro de la pelvis, salen de la pelvis para ir a irrigar la pared y los músculos que están fuera de la pelvis. Por eso les llaman parietales extrapélvicas. ¿Cuáles son ahora? La glútea superior. Esta. Voy a hacer con otro color. Rojo. Esta es parietal extrapélvica. ¿Por qué? Nace dentro de la pelvis, pero sale al músculo glúteo superior. Esta es extrapélvica, la glútea superior. La obturatriz. 2. La obturatriz es extrapélvica. También nace dentro de la pelvis, pero sale por el conducto obturador afuera de la pelvis. Ahí está. Entonces tenemos la arteria obturatriz, ¿no? 3, la glútea inferior. También nace aquí del tronco anterior, pero sale por la escotadura ciática y va a ir al músculo glúteo inferior o glúteo menor. 4, la arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna. Entonces, habíamos tenido 3 intrapélvicas y 4 extrapélvicas. Entonces, la pregunta, así son las preguntas, ¿no? Del tronco anterior, toditas estas, pero de toditas estas, algunas son viscerales, estas, 4, 1, 2, 3, 4, viscerales, y otras habían sido parietales. Pero de estas parietales, ¿cuáles son intrapélvicas y cuáles son extrapélvicas? Las intrapélvicas son estas, ¿no? Que están en el tronco posterior, por si acaso. Hasta eso tienen que saber. La iliolumbar, sacra lateral superior y sacra lateral inferior,
nacen del tronco posterior, pero son intrapélvicas. Ahora, las extrapélvicas están naciendo, algunas están naciendo del tronco anterior. ¿Cuáles? La glútea inferior, la pudenda interna y la obturatriz. Y la glútea superior, que es extrapélvica, está naciendo del tronco posterior. Entonces, tienen que acordarse esta clasificación, así tienen que saber como el Padre Nuestro, porque en el examen preguntamos. Supongamos, como dicen los brasileños, pegadinha, creo que llaman, no sé cómo dicen eso, ponemos la arteria vesical inferior, rama del tronco posterior, así ponemos. Desde ya la pregunta es falsa, porque la vesical inferior nace del tronco anterior, no nace del tronco posterior. ¿No? Entonces ponemos la arteria vesical inferior que irriga a la vejiga, a la pared inferior de la vejiga, nace del tronco posterior, falso. ¿Por qué? Porque está naciendo del tronco posterior. Perdón, del tronco anterior. Ahora, en el caso de la arteria glútea superior, decimos, la arteria glútea superior, rama intrapélvica, ¿no? Una rama intrapélvica que irriga al músculo glúteo mayor, nace del tronco anterior. Falso. ¿Por qué? Porque está naciendo del tronco posterior. Esta división de los troncos, primero quiero que aprendan. Tronco posterior, 4 arterias. Ilio lumbar, sacral lateral superior, sacras laterales inferiores, glútea superior. Tronco anterior, estas, umbilical, obturatriz, vesical inferior, ramas prostáticas, arteria del conducto deferente, arteria uterina, arteria vaginal, arteria rectal media, arteria pudenda interna y glútea inferior, tronco anterior. ¿Cuáles son viscerales? Facilito. Umbilical, vesical inferior, ramas prostáticas, arteria del conducto deferente, arteria uterina, arteria vaginal, rectal media, viscerales. ¿Cuáles son las parietales ahora? Las parietales son las intrapélvicas 3, ilio lumbar, sacra lateral superior, sacras laterales inferiores. Extrapélvicas 4, glútea superior, obturatriz, glútea inferior y pudenda interna, ¿no? Ahora vamos a cambiar de imagen. Ahora sí voy a cambiar de imagen. Ahí está. Vamos a borrar un momentito esto que he escrito. Esta imagen me está mostrando a mí, miren, me está mostrando aquí a las viscerales, me está mostrando. Aquí yo estoy viendo a las ramas viscerales. ¿Cuál? La umbilical. 1, ahí está la umbilical. Miren, va a subir al ombligo, pero va a dar su vesical superior. Ahí está, bien. Dice aquí, arteria vesical superior. Está dando la umbilical, su arteria vesical superior. Ahora tengo a la vesical, aquí está, la vesical inferior, y aquí está dividiéndose en 2. Ramas prostáticas y la arteria del conducto deferente. 2 y 3. Esto es 2, esto es 3 y 4. Esto en el caso del varón. Si no, les reemplazo. Le digo arteria uterina y le digo arteria vaginal. Luego tengo, aquí está, la arteria rectal media. No, aquí está, mira, la arteria rectal media. Esta más, 5. Ahí está. Listo, estas eran las viscerales. Ahora nos vamos a las parietales. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar aquí. Y vamos a ver ahora a las parietales. ¿No están todas las parietales? Un ratito. Parietales, ahí está. Las parietales, yo estoy viendo aquí. Un ratito, voy a mover esto. Miren, la arteria iliolumbar. 1. ¿Cuántas parietales intrapélvicas serán? 3 nomás. La arteria iliolumbar, aquí está. La sacra lateral superior, esta. 2, sacra lateral superior. Y 3 sacras laterales inferiores. 1, 2, 3. 3 son, miren. 1, 2, 3. Las sacras laterales inferiores. Estas son las intrapélvicas. Ahora tengo otra imagen de las extrapélvicas. Ahí tengo. Aquí. Solo la glútea y la pudenda. Y la glútea, me falta la glútea superior. Ya. Aquí vamos a hacer. Aquí voy a hacer. Ahora me faltan las extrapélvicas. Las extrapélvicas. ¿Cuántas eran? 4. 4. Yo estoy viendo aquí a la obturatriz. 1. Miren,
Nace dentro de la pelvis, pero está saliendo por el conducto obturador afuera. Una. Tengo a la pudenda, aquí, 2. La pudenda también nace del tronco anterior, sale por el orificio isquioanal, aquí por el orificio isquioanal, sale, y va a ir aquí afuera a los órganos reproductores masculinos y femeninos. Entonces es extrapélvica, sale afuera. La glútea inferior, ahí está, la glútea inferior también es extrapélvica. Estas tres están naciendo del tronco anterior. La glútea inferior, la pudenda, la obturatriz del tronco anterior. Ahora, me falta una, hemos dicho que son 4, y aquí está rota. Esta es 4. La glútea superior, la arteria glútea superior sale por aquí sobre el músculo piriforme por la escotadura ciática mayor. Por aquí va a venir esta arteria. Entonces, miren, 4 extrapélvicas. Pese que nacen dentro, salen afuera. Listo. Ahora ya hemos hablado de estas, ya hemos hablado de las viscerales. Ahora nos falta hablar de las parietales intrapélvicas y extrapélvicas y sus ramas. Ya hemos hablado de todas las ramas de las viscerales y a quién irrigan, ¿no ve? Hemos hablado de la uterina con sus 6 ramas, de las ramas prostáticas, de la arteria del conducto deferente, que se divide en rama posterior, para la próstata, rama anterior, para el testículo y el epidídimo, ¿no? Eso hemos explicado, la umbilical con su rama, con su arteria vesical superior, vesicales superiores, arteria uterina, y la rectal media para la ampolla. Listo, eso hemos terminado las viscerales. Ahora quiero saber las parietales intra y extrapélvicas, a quienes irrigan, eso quiero saber, eso les quiero explicar. Vamos a empezar por las intrapélvicas. Vamos a empezar por las intrapélvicas, para eso tengo que cambiar de imagen, y yo tengo aquí a las intrapélvicas. Y hemos dicho esta, ay, había habido flechita. 1, la arteria iliolumbar. Aquí está la flechita. ¿Qué característica tiene? Nace del tronco posterior. Va a ir a la pared y a los músculos a irrigar. Ahora, ¿cómo se divide esta rama iliolumbar? Va a dar una rama lumbar, dice que está aquí arriba. Esta es la rama lumbar, está escrito ya, solo que está tapando esto. A ver, ahí está. Miren, la arteria iliolumbar va a dar una rama lumbar, le vamos a poner inciso A, y va a dar una rama ilíaca, inciso B. Ahí está, miren, rama lumbar y rama ilíaca. Entonces digo, la arteria iliolumbar emite 2 ramas, una rama lumbar y una rama ilíaca. La rama lumbar va a subir, va a ascender, ¿y a qué músculos va a ir? Voy a sacar 1, 2, 3. ¿A qué músculos va a ir a irrigar esta rama lumbar? Su nombre me está diciendo, al músculo cuadrado lumbar, porque va a ir a los músculos de la pared. Va a ir al músculo cuadrado lumbar, va a ir al músculo psoas mayor, al músculo psoas mayor, y esta otrita va a ir a los erectores. Erectores. Espérenme un momentito, por favor, otra vez.
Ya, seguimos entonces, van a disculpar. Entonces tengo a la arteria iliolumbar, que es intrapélvica, nace del tronco posterior y da dos ramas colaterales, una rama lumbar y una rama ilíaca. La rama lumbar va a ir a irrigar a los músculos cuadrado lumbar, al músculo cuadrado lumbar, al músculo psoas mayor y a los músculos erectores de la columna, a los erectores de la columna. En cambio, la rama ilíaca va a ir, miren aquí, al músculo ilíaco va a ir. Me dejan pasar clase aquí en la oficina y yo prefiero dar mis clases en la casa porque ahí doy tranquila. Aquí en la oficina todo es que tengo que hacer algo. Ya, entonces esa es la rama o la arteria iliolumbar, intrapélvica, tronco posterior. Ahora voy a ir a la sacra lateral superior, que es esta. Esta, voy a poner aquí. 2, arteria, voy a escribir, voy a abreviar arteria. Sacra lateral superior. Sacra lateral superior. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo encuentro esta arteria? Si se han fijado, está en el primer agujero sacro. Está en el primer agujero sacro. Miren, yo estoy viendo aquí a la arteria sacra lateral superior en el primer agujero sacro. Entonces, cuando veamos en un preparado, yo me voy a dar cuenta porque voy a buscar el primer agujero sacro anterior y voy a ver entrar una arteria. Digo, esta es la arteria sacra lateral superior porque está pasando por el primer agujero sacro. ¿Ya? Ahora, esta arteria se va a dividir así en dos ramas. Una así y otra así. Dos ramas va a dar la sacra lateral superior. ¿Cuál es? Una rama dorsal y una rama espinal. Una rama dorsal y una rama espinal. La rama espinal, la ramita espinal, su nombre dice, tiene que entrar aquí al conducto espinal, va a entrar al conducto sacro, la rama espinal. En cambio, la rama dorsal va a ir y va a entrar hacia el agujero sacro superior, ¿no? Hacia el agujero sacro posterior, adentro va a empezar, ¿no? Entonces, yo estoy viendo aquí a la arteria sacra lateral superior y se va a dividir así en dos ramas. Una espinal que va a entrar al conducto sacro, aquí adentro del sacro, y una rama dorsal que va a ir hasta el agujero sacro posterior. Listo. Las sacras laterales inferiores ahora. Estas arterias sacras laterales inferiores son 3. Ahora, ¿cómo encuentro? Voy a poner número 3. Arterias sacras laterales inferiores. Son 3. ¿Cómo me doy cuenta que son las inferiores? Busco el segundo agujero sacro, el tercero y el cuarto y digo, estas arterias son las sacras laterales inferiores. ¿Por qué? Porque están entrando por el segundo, tercer y cuarto agujeros sacros. ¿Ya? Ahora, ¿cuántas ramas dan estas? Voy a sacar así. Vamos a suponer que esta es la sacra lateral inferior, esta la segunda. Va a emitir así 3 ramas. 1, 2 y 3. 3 ramas colaterales emiten estas sacras laterales inferiores. La superior solo daba 2. Espinal y dorsal. La espinal para el conducto sacro, la dorsal que entraba al agujero sacro posterior, al primer agujero sacro, ¿no? Posterior. Ahora, ¿qué pasa con las sacras laterales inferiores? Estas 3 que están en el segundo, tercer y cuarto agujero sacro dan 3 ramas colaterales, así. Estas va a ser ramas laterales, ramas mediales y ramas dorsoespinales. Así, 3. Entonces, las arterias sacras laterales inferiores van a dar 3 ramas colaterales, estas 3. ¿Cuáles son? Unas ramas colaterales, rama medial y rama dorsoespinal. Las ramas laterales, estas ramas laterales van a ir a 2 músculos bien importantes. ¿A cuáles van a ir? Al músculo piriforme y al coxigio.
Entonces, yo estoy viendo aquí al músculo coxígeo y estoy viendo aquí al músculo piriforme. Miren, este es el músculo piriforme. Este cuadradito que está aquí adentro es el músculo piriforme y este es el músculo coxígeo. Entonces, estas ramas laterales van a ir justo a este músculo y a este músculo. Ahí está. Entonces, las chakras laterales emiten ramas laterales para el músculo coxígeo y para el músculo piriforme. ¿Qué pasa con las ramas mediales? Estas ramas mediales. ¿Se acuerdan que hemos dicho que aquí había una arteria que se llamaba sacra media? La sacra media. Estas ramas mediales se anastomosan con la arteria sacra media. La sacra media les he mostrado un ratito para que no quiero que quede esto así. Ay, ¿dónde está? Aquí. Entonces, miren, aquí les voy a explicar. Yo voy a encontrar aquí a la arteria sacra lateral superior. Aquí voy a encontrar a las sacras laterales inferiores. 3. Segundo, tercer y cuarto agujero. Ahora dice, va a dar ramas laterales aquí para el músculo piriforme y para el músculo coxígeo aquí abajo. Pero va a dar ramas mediales, dice, miren, aquí. 1, 2 y 3. ¿Y qué va a pasar con estas ramas mediales? Se van a anastomosar aquí con la sacra media, con las ramas de la arteria sacra media. Eso quiere decir. Entonces, miren, da ramas mediales que se unen a las ramas laterales de la arteria sacra media, ¿no? Ahora dice dorsoespinales, igualito que esto. La sacra lateral superior daba rama dorsal y rama espinal, se divide así, en rama dorsal y rama espinal. Por eso dice ramas dorsoespinales, unidas están. Va a dar una rama dorsal y va a dar una rama espinal. Va a pasar lo mismo que ha pasado con la sacra lateral superior. Hemos dicho la sacra lateral superior da una rama dorsal espinal. La espinal para el conducto sacro, la dorsal va a ir al agujero sacro superior posterior, ¿no es cierto? Entonces, esta es igual. Estas ramas dorsales de estos 3 agujeros van a ir a los agujeros sacros posteriores. Ahí van a entrar. Listo, entonces vamos a borrar todo lo que he hecho. Ya estamos terminando. Ya estamos terminando. ¿Qué hora tienen? ¿Ya es hora? Falta. No quiero perjudicar. Me han dicho que me paso a las otras clases. A ver. Listo. Entonces, les he explicado las parietales intrapélvicas. No se van a olvidar. ¿Cuáles son? Iliolumbar, sacra lateral superior y sacras laterales inferiores, ¿no? Estas son las intrapélvicas y cada una. La iliolumbar con su rama lumbar, con su rama ilíaca. La ilíaca, el músculo ilíaco. La lumbar, cuadrado lumbar, psoas mayor, erectores de la columna. La sacra lateral superior, esta se encuentra en el primer agujero sacro y da 2 ramas. Una rama dorsal y una rama espinal. La rama espinal para el conducto sacro. La rama dorsal va a ir al agujero sacro, ¿no? Al primer agujero sacro posterior. Las sacras laterales inferiores, segundo, tercer y cuarto agujeros sacros. Dan 3 ramas. Ramas laterales que se anastomosan con las ramas de la arteria sacra media. Las ramas medias, ¿no? Perdón, las ramas medias que se anastomosan con las ramas de la sacra media. Las ramas laterales que van al músculo piriforme y al músculo coxígeo, y una rama dorsoespinal que se divide en rama dorsal y rama espinal, la espinal para el conducto sacro y la dorsal para los agujeros sacros posteriores, segundo, tercero, cuarto. Listo, ahora me voy a ir a las intrapélvicas. Vamos a cambiar de imagen ahora. Vamos a cambiar de imagen. Y es esta. Es esta. Vamos a borrar un ratito. Y tenemos a la obturatriz, tenemos a la pudenda interna. Voy a llevar a las glúteos, glúteo superior, glúteo inferior. Ya.
Entonces vamos a hablar de la glútea superior primero. Vamos a hablar de la arteria glútea superior. Me avisan cuando ya sea hora para que no me pase. Entonces vamos a hablar de esta. Esta es la arteria glútea superior. Esta arteria sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor. Miren, aquí está. Sobre el músculo piriforme, hemos dicho que este músculo cuadradito que está aquí es el músculo piriforme. Vamos a escribir músculo piriforme. ¿Por qué borde del músculo piriforme está saliendo? Por el borde superior, miren. Por el borde superior del músculo piriforme está saliendo. Tiene que salir de la pelvis, por eso es rama extrapélvica. Cuando sale, así vamos a suponer que ya ha salido, se divide en dos ramas, así. Una rama superficial y una rama profunda. Una vez que sale, da una rama superficial y una profunda. La superficial va a ir al músculo glúteo mayor. Glúteo mayor. Ahí va a ir, al glúteo mayor. En cambio, la rama profunda va a ir al glúteo mediano, y al glúteo menor. Ah, entonces miren, la arteria glútea superior está yendo a llegar los tres músculos glúteos, glúteo mayor, glúteo mediano y glúteo menor, pero tiene dos ramitas, ¿no? La rama superficial, que es esta, está yendo al glúteo mayor, pero esta, que es la rama profunda, está yendo al glúteo mediano y al glúteo menor. Listo, nada más. Nos vamos ahora a la obturatriz. Esta es la obturatriz, ¿no? Aquí está con número aquí. 2 le voy a poner entonces. Esta es la glútea superior, 1. No tiene nombre. 1, arteria glútea superior. 2, la arteria obturatriz. ¿Qué pasa con esta arteria? Va a salir por el conducto obturador. Pero ¿saben qué es lo interesante de esta arteria? Debía haber sido considerada visceral. ¿Por qué les voy a decir? Porque esta arteria obturatriz, cuando sale por el conducto obturador y va a irrigar al músculo obturador interno y afuera al obturador externo, va a dar una rama vesical. ¿Saben qué se va a llamar esa? Vesical anterior se va a llamar. Va a dar una arteria vesical, se va a llamar vesical anterior, porque va a ir a irrigar a la vejiga. Entonces también esta obturatriz debía haber sido considerada, miren, considerada como visceral, pero más va a irrigar a los músculos obturadores, al cuadrado femoral, a esos. Entonces, por eso la han considerado como una rama parietal extrapélvica, ¿no? Listo. Ahora, ya tengo entonces la obturatriz que sale por el conducto obturador, da una rama llamada vesical anterior. Ahora nos vamos a la glútea inferior, esta. 3, la arteria glútea inferior. Ahora, también está saliendo por la escotadura ciática mayor, pero miren por qué borde del músculo piriforme, por el borde inferior del músculo piriforme. Ahora el libro dice, dice, aquí yo estoy viendo, entre los nervios sacros 2 y 3. Miren, segundo nervio sacro, tercer nervio sacro, por ahí, entre los dos está saliendo. Ahí está. Ahora, ¿a quién va a ir a irrigar? Dice, va a ir a la región glútea. Va a ir a la región glútea. Entonces, va a ir a los músculos y a la piel de la región glútea. Este está yendo a los músculos, en cambio este va a ir también a los músculos, pero más va a ir a la piel de la región glútea. Listo, me voy a la pudenda, la última, con esta voy a terminar. Esta arteria es bien complicada, da 9 colaterales y una terminal. Esta es la arteria pudenda interna. Esta arteria pudenda interna tiene un trayecto también medio complicado porque sale, dice, está delante del plexo sacro. Todo lo que ven amarillo es el plexo sacro. Miren, dice, nace delante es anterior al plexo sacro. Va por la escotadura ciática mayor, espina ciática, yo voy a encontrar aquí la espina ciática, y va a venir aquí por el orificio isquional y tiene que salir al periné. Aquí esto es el periné. Cuando sale al periné, ¿ya?
va a dar 9 ramas colaterales, una terminal. ¿Cuál es la arteria? Voy a cambiar ahora de imagen. Entonces hasta aquí ya tenemos la obturatriz, la glútea superior, la glútea inferior y la pudenda. Ahora queremos hablar solo de la pudenda y para eso tengo unos gráficos bien bonitos que son del Rubier. No he encontrado en este libro de Gray. Entonces les voy a mostrar unas imágenes. No tengo aquí, no puedo creer. No. Un ratito, entonces vamos a poner a la otra. Aquí será, a ver. No, no es esta. Este es. Aquí está. Vamos a agrandar. Y miren, esta arteria pudenda es bien importante porque sale al periné y va a ir a los genitales externos en el hombre y en la mujer. Aquí está. Esto es en el varón, Ahí esto es en la mujer. Miren, todas las ramas estoy viendo aquí, todas las ramas de la pudenda. Miren, afuera ha salido, aquí está, miren, la escotadura ciática mayor, viene delante del músculo piriforme, sale por la fosa isquional y viene aquí al periné. Y miren, emite todas sus ramas por orden de nacimiento, de atrás adelante. Así nacen sus ramas, miren, de atrás adelante. Entonces vamos a ir hablando de esas ramas. Tenemos a la arteria rectal inferior. Ahí está, o rectales inferiores también se llaman, dos son, pero el libro describe como arteria rectal inferior, no, rectales inferiores, dice, listo, ahí está, uno. Entonces tengo como primera rama de la pudenda, estoy hablando de la pudenda, rectales inferiores. 2, arteria perineal, esta, aquí está escrito, 2, arteria perineal, ¿no? Arteria perineal. 3, arteria del bulbo del pene en el varón, no, arteria del bulbo del pene en el varón, ¿ya? Vamos a suponer que esto es en la mujer, entonces no puede ser, es bulbo del vestíbulo, aquí está, miren, está escrito aquí. 3, en la mujer estoy hablando, arteria del bulbo del vestíbulo, ahí está. 4, arteria uretral, aquí está. 4, arteria uretral, está, ¿no? Por orden de nacimiento, 4, aquí está. Arteria uretral. 5, profunda del clítoris, ahí está. 5, profunda del clítoris, aquí miren, aquí está, 5. Esta es, profunda del clítoris. Ahora, 6, vesical anterior, ahora, aquí está. Aquí lo voy a poner. 6, vesical anterior. 7, adiposa prevesical. 8, retrosinficiaria. 9, presinficiaria. Estas son las 9 colaterales en la mujer. De la arteria, esta es la famosa pudenda. Pudenda. Tienen una actividad en su cuadernillo de prácticas de esto. Entonces, miren, esta arteria pudenda da 9 colaterales. ¿Cuáles son? Otra vez. 1, rectales inferiores. 2, arteria perineal. 3, bulbo del vestíbulo. 4, uretral. 5, profunda del clítoris. 6, vesical anterior. 7, adiposa prevesical. 8, retrosinficiaria. Y 9, presinficiaria. ¿Ya? Esas son sus colaterales. Ahora, ¿cuál será su terminal? ¿Quién me puede decir cuál es su terminal? Porque esas son colaterales en la mujer. Ahorita vamos a hablar en el varón. Espérenme un ratito. Voy a cambiar de imagen. Primero voy a borrar.
Doctora, ya es hora. ¿Ya es hora? Ya, aquí vamos a quedar. Nos falta en el varón, es cortito, la siguiente clase, y voy a entrar a nervios. Van a leer plexos ya, plexo lumbar, plexo sacro, plexo coxigio, ya, ya, aquí vamos a quedar entonces, ya. Ya, doctora. Listo, nos vemos entonces. Hasta la siguiente Hasta clase. luego, doctora. Ya, hasta luego, hasta luego. Gracias, doctora. De nada, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta Que les luego. vaya bien, hasta luego.